¿Está comenzando una nueva campaña contra quienes sostienen la maquinaria militar rusa? Una potente explosión acaba de sacudir Rusia y esta vez el objetivo habría sido una figura clave en la fabricación de drones utilizados por el ejército ruso, un atentado. Lo ocurrido no solo ha provocado una investigación por intento de asesinato, sino que vuelve a sembrar una inquietante pregunta dentro de Rusia. ¿Hasta qué punto están a salvo quienes participan en el esfuerzo bélico del Kremlin? Porque lo más llamativo de esta historia es que no se trata de un incidente aislado. Según medios rusos, el automóvil de Vladimir Tachuk, director ejecutivo de Uraltronazov y fabricante de los drones Upir, fue alcanzado por una explosión en la localidad de Bolshoistok, cerca de Ekaterimburgo, a más de 1.700 kilómetros de la frontera con Ucrania, es decir, muy lejos del frente de combate. En un primer momento la noticia generó una enorme confusión. La agencia estatal TASS informó de que Tachuk había resultado gravemente herido y había sido trasladado a cuidados intensivos. Poco después, otros medios rusos comenzaron a ofrecer nuevos detalles que cambiaban parcialmente el relato. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Según el medio ruso 66RU, Tachuk ni siquiera se encontraba dentro del vehículo cuando se produjo la explosión. Quien sí estaba al volante era el conductor, que murió en el acto. Mientras tanto, el empresario sobrevivió al atentado, aunque las circunstancias exactas continúan siendo objetivo de investigación. Lo que sí que parece confirmado es que las autoridades rusas han abierto una causa penal por intento de asesinato, lo que indica que los investigadores consideran que la explosión pudo haber sido provocada deliberadamente y que el objetivo principal habría sido el propio fabricante de drones. Pero lo que ocurrió después aumenta todavía más las sospechas. El canal ruso MAS aseguró que bajo el automóvil se había colocado un artefacto explosivo. Si esa información termina confirmándose oficialmente, significaría que alguien preparó el ataque con antelación y eligió cuidadosamente el momento para ejecutarlo. Y eso convierte este caso en algo mucho más serio que un simple accidente. Vladimir Tachuk no es un empresario cualquiera. Su empresa fabrica los drones Upir, un modelo utilizado por las fuerzas rusas durante la guerra contra Ucrania. Además, también es conocido por administrar un canal de Telegram llamado Crazy About War, dedicado a contenidos relacionados con el conflicto. En otras palabras, se trata de una persona estrechamente vinculada al esfuerzo militar ruso. Pero aquí la situación empieza a resultar especialmente llamativa. La explosión no ocurrió cerca de la línea del frente, tuvo lugar en una zona del interior de Rusia, a más de 1.700 kilómetros de Ucrania, una distancia que pone de manifiesto que si realmente se trató de un atentado dirigido, el objetivo fue localizado muy lejos de cualquier escenario de combate. Y eso inevitablemente alimenta las especulaciones. Aunque por el momento no existe ninguna reivindicación ni pruebas públicas que permitan atribuir la autoría del ataque, el incidente se suma a una serie de explosiones, sabotajes y ataques selectivos registrados en territorio ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania. No nos olvidemos que este pasado fin de semana también se produjo un atentado contra un alto mando militar ruso en Moscú. Y precisamente ahí aparece otro detalle que muchos observadores consideran importante. Hace apenas unos días, lo que os estaba diciendo, otra explosión sacudió un restaurante en pleno centro de Moscú. Según diversas informaciones difundidas por medios rusos, el posible objetivo de aquel ataque habría sido Alexander Cheiko, comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, que celebraba ahí su 55 cumpleaños. Posteriormente se conoció que Dalin Pededrik, yerno de Cheiko, murió como consecuencia de aquella explosión, otra tremenda tragedia. Ahora, pocos días después, otro nombre vinculado al complejo militar ruso vuelve a aparecer relacionado con un atentado. ¿Se trata de simples coincidencias o estamos viendo una campaña sistemática dirigida contra personas que desempeñan un papel relevante en la industria militar rusa?
Por ahora no existe una respuesta definitiva. Lo que sí que resulta evidente es que estos episodios generan una enorme preocupación dentro de Rusia. Cada atentado obliga a reforzar la seguridad de altos cargos, responsables industriales y figuras relacionadas con la producción de armamento. Y esa presión también tiene consecuencias. Si quienes dirigen empresas estratégicas deben dedicar cada vez más recursos a su propia protección, el funcionamiento normal de esa organización puede verse afectado. No porque una sola persona sea insustituible, sino porque este tipo de ataques transmite el mensaje de que incluso en el interior de Rusia existen vulnerabilidades. Y aquí aparece otro aspecto importante. Los drones se han convertido en una de las armas más decisivas de esta guerra. Tanto Rusia como Ucrania dependen cada vez más de su producción para mantener el ritmo de las operaciones militares. Por ello, cualquier incidente que afecte a fabricantes o responsables de este sector adquiere una relevancia mucho mayor que la de un simple caso policial. Mientras tanto, las autoridades rusas continúan investigando la explosión y por el momento no han señalado públicamente a ningún responsable. Tampoco existe confirmación independiente sobre quién colocó el supuesto explosivo ni sobre cómo pudo llevarse a cabo la operación. Eso significa que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién organizó el atentado? ¿Cómo logró acercarse al vehículo? ¿Era realmente Vladimir Tachuk el objetivo principal? ¿Y veremos nuevos incidentes similares en las próximas semanas? Lo único indiscutible es que la guerra ya no se libra únicamente en las trincheras o mediante ataques con misiles. También se desarrolla en la sombra, a través de operaciones encubiertas, sabotajes y acciones dirigidas contra personas consideradas estratégicas. Y si estos episodios continúan repitiéndose, Rusia podría verse obligada a dedicar cada vez más recursos a proteger su propia retaguardia, justo cuando intenta mantener el ritmo de su esfuerzo militar en Ucrania. Esa podría ser una consecuencia tan importante como el propio atentado, porque demostraría que incluso a cientos de kilómetros del frente la sensación de seguridad ya no es la misma. Bueno, señores, en cuestión de pocos días, 2 atentados. Para que vean ustedes cómo los ucranianos cómo se la gastan. Está claro que Ucrania no se ha hecho responsable de la autoría de ninguno de estos atentados, pero vamos, blanco y en botella de cristal, y siendo 2 peces gordos, uno del tema militar y otro del tema de la fabricación de drones, pues ya me diréis. Y bueno, esto también ha llevado todos estos acontecimientos que se han llevado en los últimos tiempos, donde se están perpetrando supuestamente ataques contra altos mandos y personas relacionadas con el Kremlin. Esto ha llevado a que Putin, pues últimamente ha aumentado su seguridad. Este hombre parece que lleva la corte celestial donde va. Y bueno, porque ya Putin ya no se fía de nadie. Putin sabe perfectamente que tiene muchos enemigos tanto dentro como fuera de Rusia, porque en Rusia tampoco lo quieren tanto como él se piensa. Y bueno, pues la realidad es que la situación se le está complicando mucho. Por eso las apariciones de Putin cada vez son más limitadas, todo muy a cuentagotas, todo muy controlado, todo muy supervisado, porque ya estamos viendo todo lo que está pasando. Voy a leer vuestros comentarios, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.